comienza con Kotoko Iwanaga, sentada en una banca, estaba hablando con Kuro, el protagonista. Kotoko lo saluda, pero él está confundido porque no sabe quién era y ella le dice si no se acuerda quién salvó su vida. Le dice que hace 2 años él caminaba por un corredor, unos niños lo empujaron accidentalmente, pero antes de caer Koto lo agarró y le agradece y dice que la recordará siempre. Ella se emociona ya que es el primer amor que tuvo. Kuro se disculpa porque no es bueno recordando las caras de las chicas, y sí, la recordaba bien. Koto le dice ahora que no la puede olvidar, ya que Saki y él habían terminado, y él pregunta ¿cómo sabe eso? En el pasado vemos que la exnovia de Kuro estaba agradeciéndole por salvarlo. Koto habla con las enfermeras y ahí se enteró que la mujer que le agradeció antes es la novia de Kuro y que pronto se van a casar. Se deprime, pero al otro día lo ve en el hospital, pero estaba solo y deprimido. Koto le dice que si ahora que está soltero no ha pensado en salir con una chica. Dice que no, y Koto le dice si no quiere salir con ella y que pronto se casen, diciéndole que se enamoró de él desde hace 2 años. Kuro dice que no cree que esto sea legal, salir con alguien de secundaria, pero ella se enoja porque estaba en preparatoria y el próximo año iría a la universidad, y le pregunta por qué terminó con su novia. Una noche, yendo por el río a casa, apareció un monstruo en el río, a los que se les conoce como yokai, pero este monstruo se llamaba Kappa. Koto le dice que es raro porque son inofensivos, pero Kuro le dice que el otro día encontraron un cuerpo en el río. La novia, cuando vio al monstruo, se asustó demasiado, abrazándolo mucho, pero él salió corriendo dejándola sola. Desde ese día la novia pensó que era un mero cobarde, por eso terminaron. Kuro le dice a Koto que por eso no es digno de ella. Yéndose, ella lo detiene, diciéndole que en realidad el que se asustó fue el Kappa de él, y desde ese día Saki le tiene miedo a Kuro. Él lo niega, pero Koto dice que así no puede mentir porque es una experta en demonios hablando con ellos. Ellos dicen que Kuro es aterrador. Se molesta y le pregunta ¿cómo sabe todo eso? Koto le dice que cuando tenía 11 años una criatura la secuestró para convertirla en una diosa de la sabiduría, para que haya la paz entre criaturas. Él no le cree, pero ella le dice que puede investigar en los periódicos que una niña después de ser secuestrada apareció, pero le habían quitado un ojo y una pierna izquierda por el contrato que hizo con el espíritu para ser una diosa. Koto se despide de él y se verán otro día, le dice. Al entrar al autobús se ve un demonio dentro. Parecía que atacaría a Koto, pero le había dicho si su ama estaba bien y le advierte que no se acerca a Kuro porque es peligroso. Ella le dice que no se preocupe porque sabe lo que hace. El espíritu, antes de irse, le dice que hay un monstruo en la biblioteca. Al otro día, Koto encuentra a Kuro y lo saluda. Una persona repentinamente llama a Koto, que se transforma en un zorro. Le dice que hay problemas. Un demonio quiere destruir la barra que conecta el mundo de los humanos. Koto le pide ayuda a Kuro, así que entran a la biblioteca. Hay un demonio que quiere atacar a Koto, pero él la salva huyendo. Koto agarra un extintor y le pega en la cabeza, pero esto no funciona. Kuro deja de correr y Koto le dice que qué está haciendo, que se vaya corriendo. Este era un demonio de demasiado nivel. Él no le hace caso y estira el brazo, le muerde el brazo a Kuro, el demonio. Koto quedó en shock, pero el brazo de Kuro volvió a crecer y el demonio cayó al suelo. La carne de Kuro es un veneno para los demonios y el demonio terminaría explotando. Koto le pide explicaciones y él le dice que de niño comió carne de demonio. Al día siguiente Kuro visita a su prima que está en el hospital encontrándose con Koto. Le pregunta cómo lo encontró. Ella le dice que fue gracias a los espíritus que están en todas partes y le pueden decir dónde está. Salen afuera a hablar. Koto le pregunta si estaba bien el brazo. Él le responde que sí y le dice que desde el día que comió carne de demonio su cuerpo siempre se regenera, no importando la gravedad del daño que tenga su cuerpo. Koto contaba que podría ser que haya comido carne de sirena, ya que esa carne te da inmortalidad y no te hace envejecer, pero lo duda porque Kuro no se veía de alguien de 11 años. Le dice que tiene razón, cuando tenía 11 años comió carne de sirena, pero también de otro demonio, y esto hace que el efecto del envejecimiento no haga efecto. Koto le dice que en la noche hablará con una serpiente gigante, que es el espíritu del guardián de las montañas, y se podía acompañarla. Kuro le dice a Koto que no se meta más en problemas porque no tiene ningún poder, ya que solo puede ver, tocar y hablar a los espíritus. Por eso rechaza la invitación, ya que tenía planes. En la noche Koto va a hablar con la serpiente. Estaba molesta de que la hayan rechazado. Aparece la serpiente llamándola señora. Dice que los humanos la están olvidando, ya que hace años no recibía oraciones. Y le pregunta por qué estaba molesta. Ella le dice que no se preocupe, es un novio llamado Kuro, pero él todavía no lo sabe. Lo rechazó porque tenía planes. Ahí tenés unos recuerdos cuando Koto fue a la casa de Kuro. Él estaba
estaba cocinando unas sopas y ella entra, le da una chaqueta ya que hacía frío y la saca de su departamento, pero antes le da una sopa y un té. Hablando con la serpiente, Kuro sí había venido y la serpiente le dice que le preocupa que una mujer haya venido a su pantano para deshacerse de un cadáver. Koto dice que un albanista fue apuñalado y lo arrojaron al río. Arrestaron a una mujer llamada Tania y ella dice que lo había hecho, pero la serpiente dice que había algo raro aquí, ya que cuando vio a la chica tirando el cadáver dijo que ojalá lo encuentren, y que cuando la policía le pregunta por qué arrojó el cadáver al río dijo que había una serpiente enorme que comía humanos. Obviamente no le creyeron, tomándola por loca. Koto le dice que esperaba que la serpiente comiera el cadáver. Cuenta que la chica tenía un novio pero se suicidó con su amante. Como descubrió que tenía un amante, esto hizo que la chica se vaya de la ciudad y trata de empezar de nuevo, pero vino un señor que era la albanista diciendo que él planificó la muerte de su novio ya que lo descubrieron robándole a la empresa, así que lo mató, y después hizo creer que se suicidó con la amante, pero ahora le pasaron muchas cosas malas. Él busca el perdón de la novia, la chica se quedó con shock y lo elimina, y por eso tiró el cadáver al río. La serpiente no entiende por qué hizo eso, si la policía iba en contra del cadáver. Koto le dice que en realidad la chica lo que esperaba al arrojar el cadáver al río era que los policías encontraran algo que ella estaba buscando, que tiró hace mucho tiempo. La serpiente le pregunta a Koto si sabe lo que es. Ella le dice que es el bebé que abortó. Cuando la chica se enteró que su novio tenía un amante y se suicidó, no pudo soportarlo, así que abortó y tiró el feto al río, y cuando descubrió la verdad quiso recuperar al feto. Terminando de decir esto, Koto se va. Kuro le pregunta cómo supo todo eso. Ella dice que es como una detective y que además envió un espíritu para vigilar a la chica. Un chico estaba manejando por la carretera. Vemos una chica sin rostro con una luz brillante de color morado. Hace todo lo posible para no atropellarla, pero terminó cayendo al río. Vemos a la ex de Kuro, que es policía. Le dieron el caso del chico que cayó al río. Le dicen que el testimonio del chico es que vio una chica sin rostro y por eso cayó al río. Ella, Saki, no le cree y dice que lo más probable es que haya sido un animal. Un superior que estaba hablando a ella le dice que hay un rumor llamado la Dama de Acero. Es una idol que murió cuando una viga de metal le cayó encima, y hay personas que la vieron rondando en la zona y se decía que no tenía rostro y lleva su traje de idol. Saki cree que es alguien disfrazado que hacía todo esta locura. De repente Saki recuerda a su ex. Estaba en la casa. Kuro se cortó la mano con un vaso de vidrio, pero vio cómo inmediatamente se regeneró. Esto la dejó muy aterrorizada. Por este recuerdo le dieron ganas de ir al baño a vomitar. Saki va a investigar donde sucedió el accidente y ahí se encuentra con Koto, que cae encima de ella. Saki la confunde con una niña y Koto le dice que es mejor que huya, donde aparece la idol sin rostro. Saki no tenía palabras y va corriendo para darle corriendo a la Dama de Acero, pero se sorprende ya que el golpe la traspasa el cuerpo. Luego es golpeada por la idol y esto la hace caer. Koto la ayuda empujando a la idol. Corre hacia la Dama de Acero dándole un golpe y ella escapa desapareciendo. Koto le dice a Saki que no quiere meter a la policía en esto, así que mejor que deje el caso así. Saki agarra a Koto y le pide explicaciones mostrándole la placa. Ahí Koto se da cuenta que es la ex de Kuro porque vio el nombre en la placa. Koto le dice a Saki que es la novia de Kuro. Luego vemos que Saki la lleva a su departamento y le dice dónde conoció al prota, y ella dice que tiene 19 años y que lo conoció en el hospital y que ahora están muy felices, enamorados, mostrándole fotos que tiene en el celular donde están ellos dos. Pero vemos que él no era tan feliz como ella dice. Saki le dice por qué Kuro no estaba cuando enfrentaban a la Dama de Acero, y Koto le dice que él desapareció hace una semana y no sabe dónde estaba él y no responde ningún mensaje, y el último mensaje que le envió dijo que no lo busque, y en ese momento Saki dice que él nunca le hizo eso y siempre estaba con ella en todos lados. Eso pone celosa a Koto y le grita a Saki diciéndole que ella lo dejó y le dice que no interfiera en su relación con Kuro. Koto se despide de Saki y usa un espíritu en forma de calavera gigante como transporte. Saki sigue investigando el caso de la idol. La chica se llama Karin Nanase. Había debutado cuando tenía 17 años. Al principio no le iba muy bien hasta que consiguió un papel importante como actriz principal. Navegando por internet encontré una página que habla todo sobre la idol. Es una wiki y ahí dice que cuando la idol se hizo famosa su padre murió por un accidente, pero luego había rumores de que ella lo mató porque lo odiaba. Por ese rumor se retiró temporalmente de la actuación. Después de unos días Nana murió en un accidente. Koto también busca información de la idol y encuentra la página que habían hecho de la idol. Ella lo encuentra extraño ya que tenía la foto del fantasma de la idol muy idéntica y detallada. En ese momento se da cuenta que en realidad es todo lo contrario. Saki está en su cuarto y escucha por la ventana y ahí estaba un mini espíritu. Ella se asusta y se aleja. El espíritu pasa por la pared traspasándola y le dice que vino porque su diosa lo había enviado, porque necesita la ayuda de Saki para tener más información sobre la idol para vencerla. Vemos que Koto estaba
estaba en un restaurante y sale para poder reunirse con Saki, pero ve cómo la dama de acero peleaba con una persona. Ella baja para ayudarlo, pero ahí se da cuenta que es Kuro quien peleaba. Llega Saki y mira la situación, quería ayudarlo, pero Koto la detiene diciéndole que él no puede morir. La alza y golpea a Kuro y con su vía de fierro lo decapita, pero esto no servía porque rápidamente se regenera y se levanta. Kuro camina hacia la dama de hierro, pero se detiene antes que le dé su vía, ya que lo había esquivado. Luego agarra a la dama de acero por el cuello. Koto le dice a Saki que Kuro también tiene la habilidad de ver el futuro, ya que comió al monstruo llamado Bestia Profeta junto con la sirena. Dice que todo empezó hace más de 10 generaciones de la familia de Kuro. Ellos querían ver el futuro para tener una fortuna y mucho conocimiento. Había un demonio con cabeza de humano y cuerpo de vaca llamado Kudan, que puede predecir el futuro, pero cuando lo hace muere. La familia se las arregló para conseguir su carne. Unos la comieron, pero todos terminaron muriendo. El jefe de la familia no paró de intentarlo una y otra vez, esta vez combinando la carne del Kudan con la carne de una sirena que te hace inmortal, pero siguió sin funcionar. Pasaron los años y vemos a Kuro de niño, donde la abuela lo llama a comer. Luego de probar la comida, repentinamente sus hermanos comienzan a sacar sangre de la boca. Su abuela se acerca y le dice que la receta funcionó. Agarra un cuchillo y lo apuñala para ver si era inmortal. En el presente, Kuro le rompe el cuello a la idol, pero vemos que no le hace nada. Escapando, Kuro va a hablar con Saki. Le pregunta si en serio Koto era su novia. Él dice que sí. Luego se van a la casa de Saki para hablar sobre la dama de acero. El prota le dice que cuando estaba por la ciudad vio un espíritu herido, y ahora, como todos los espíritus saben que es novio de su diosa, ahora no le tienen miedo y le hablan con confianza. Los espíritus le dijeron que la dama de acero les estaba haciendo daño y le pidieron ayuda, así que él fue a enfrentarse a la dama de acero. Koto le dice que con lo que investigaron, la dama de acero era un monstruo imaginario. Cada espectro tiene su monstruo imaginario. Al principio solo comienza con un rumor, pero cada vez se hace más grande. Pero el problema es cuando le dan un nombre al monstruo y lo describen en apariencia. Comienzan siendo inofensivos, pero luego se alimentan de los rumores de las personas haciéndose reales, y de que el principal problema es que el rumor se haya hecho grande rápidamente. Es por la página que habían creado en su nombre. Esto hace que la gente crea en el rumor y la dama de acero sea tan poderosa, y la única forma de derrotarla es hacer que las personas dejen de creer en ella, ya que gracias a las páginas que crearon en internet, las personas empezaron a creer en la dama de acero, por lo cual la hizo más peligrosa. Koto dice la idea de divulgar rumores para que las personas les deje de interesar la dama de acero y así poder derrotarla. Luego van al lugar de la idol donde murió y Koto invoca a un espíritu que estaba en ese lugar. Él dice que la chica ese día estaba sola y parecía triste. Saki sale corriendo de miedo, le cayeron vigas de metal encima, pero no trató de esquivarlas. Koto le dice a Kuro que tiene que buscar un futuro donde el mayor número de gente crea los rumores que propagaran, ya que él no tiene la habilidad de ver un futuro, sino el de elegir un futuro, y solo se puede hacer esto si los futuros tienen la probabilidad que pasen. Vemos que el detective encuentra a la dama de acero, le dice que se entregue tranquilamente, pero la dama no responde y corre hacia él para atacarlo. Él trata de hacerle una llave con su mano, pero traspasa su cuerpo, así que en ese momento le da en la cabeza aniquilándolo. La noticia se esparcía por toda la ciudad. A Koto esto le preocupaba, ya que esto hará que la gente crea más en la dama de acero, así que debían vencerlo lo más rápido posible. Por usar este poder la cansa, así que se va a dormir. Kuro y Saki salen a comprar comida para Koto cuando despierte. Saki pregunta si Koto estaba bien. Él dice que sí, que solo debe descansar. Aquí recuerda a la prima de prota. Ella estuvo internada por más de 3 años en el hospital. Un día la visitó y vio que era demasiado hermosa, pero estaba pálida. Había salido del hospital, estaba bien, ya que ella también comió carne de demonio. Koto despertó y fue a investigar con Saki. En el auto, Saki le pregunta a Koto si sabía que la prima de Kuro también era inmortal. Dice que sí, pero no le importaba. Cuando le dieron de alta a la prima, Koto le ofreció quedarse en su casa. Al principio no se llevaban bien, pero con el paso del tiempo se hicieron buenas amigas. Pero desde hace un mes no se sabía nada de ella, porque consiguió trabajo y se fue a vivir sola. Koto dice que era muy buena usando la computadora y le gustaba dibujar. Por eso jamás se hubiera imaginado que ella es la que estaba detrás de esto. Al principio dudó que ella sería la dama de acero, pero cuando vio la imagen de las páginas se dio cuenta que era ella, ya que tiene el mismo estilo de dibujo que ella usa. Kuro ya sabía de esto desde el principio, por eso desapareció. Pasa una semana para buscar a su prima, pero no encontró nada de ella, y por eso estaba siendo complicado vencer a la dama de acero, ya que Rika también tiene el camino de ver caminos futuros y había elegido uno donde la gente creyera demasiado en la dama de acero. Ella confía en Kuro de que podría vencer a su prima. La prima estaba apuñalándose. Kuro encuentra a la dama de acero y empieza a pelear. Ella lo destroza con la viga, él también le da contra el piso, mientras Koto estaba esparciendo rumores sobre la dama de acero para comenzar
pensar a las personas que la Dama de Acero no es real y que en realidad es una persona, ya que la wiki de la Dama de Acero que va a hacer ahora para derrotar a la Dama de Acero es crear historias falsas para así hacer que las personas dejen de creer en la Dama de Acero. Goto tiene 4 historias, así que comienza a decirles sobre lo que pasó con el detective, el cual dice que fue asesinado por un asesino real y que este asesino creó la historia de la Dama de Acero, ya que gracias a esto él podría hacer lo que quiera y nadie se enteraría. La segunda historia, cuando Nanase murió, su alma no pudo ir al cielo, ya que mató a su padre y eso es considerado pecado, por lo cual su alma trató de ascender al cielo, pero el padre no lo permitió y esto hizo que se convirtiera en la Dama de Acero. Y ahora es un fantasma que va esperando que alguien la libere. La tercera historia, Nanase había tenido una hermana. Ella presenció su muerte volviéndose loca y como eran cercanos se convirtió en la Dama de Acero. Entonces era real, pero solo una persona disfrazada. En la historia número 4, Nanase en realidad conoció a una chica muy parecida a ella. Hablaron muy seguido y un día hizo que la chica se pinte del mismo color que ella y ahí acabó con ella, tirándole las vigas encima, haciendo que su cara quede irreconocible, lo cual provocó que la verdadera Nanase siguiera viva y lo único que se encontró muerto fue el cadáver de la doble, para después olvidar de todo y escapar. Y ya después de esto todos se convencieron que la Dama de Acero no es real y vemos como Kuro acaba con la Dama de Acero y ahora solo queda derrotar a la prima, cual sospechan que ahora querían crear un dios.